Hablar es algo que hacemos todos los días, cientos de veces. Pero, ¿cuántas de esas palabras realmente cuentan? ¿Cuántas veces has sentido que tus ideas no se entienden, que tu mensaje se pierde en el ruido, o que simplemente no logras conectar con quien tienes enfrente? Hablar con inteligencia no se trata solo de usar un vocabulario sofisticado, ni de impresionar con discursos elaborados. Se trata de entender que cada palabra que pronunciamos tiene el poder de construir o destruir, de abrir puertas o cerrar caminos, de generar confianza o sembrar dudas. Hablar con inteligencia es mucho más. Es pensar antes de expresarnos, escuchar con intención, transmitir emociones auténticas y usar la comunicación como una herramienta para transformar nuestra realidad. En este libro descubrirás que la verdadera inteligencia al hablar nace de la conciencia y el respeto, hacia ti mismo, hacia los demás y hacia el contexto en el que te encuentras. Aprenderás a manejar tu voz y tus palabras para influir, persuadir y conectar, sin perder tu esencia ni manipular. Porque la comunicación inteligente no es un talento reservado para pocos, sino una habilidad que cualquiera puede cultivar. Prepárate para un viaje que cambiará la forma en que te relacionas con el mundo, te expresas y sobre todo te escuchas a ti mismo. Porque cuando aprendes a hablar con inteligencia, no solo te haces escuchar, también empiezas a ser comprendido. ¿Estás listo para transformar tu manera de comunicar? Entonces, abre estas páginas y empieza a hablar con la fuerza de la inteligencia. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder de la palabra, más allá de hablar. Hablar es una acción tan cotidiana que muchas veces la damos por sentada. Desde que somos niños aprendemos a comunicarnos con palabras y a lo largo de la vida, éstas se convierten en la herramienta principal para relacionarnos con el mundo. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el verdadero poder que tienen las palabras, sobre cómo lo que decimos no solo transmite información, sino que también moldea realidades, influye emociones y construye o destruye relaciones. En este primer capítulo, te invito a descubrir que hablar es mucho más que emitir sonidos. Es un acto con un alcance profundo y trascendente que, si se maneja con inteligencia, puede abrir puertas inimaginables. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso, una intención y un efecto. No es casualidad que los discursos más memorables de la historia hayan cambiado el rumbo de países, que una frase bien dicha pueda calmar una tormenta emocional o que una palabra hiriente deje cicatrices profundas. La palabra es una herramienta que puede ser utilizada para crear puentes, para inspirar, para sanar, pero también puede ser usada para dividir, para manipular y para destruir. La diferencia está en cómo la usamos. Cuando hablamos sin conciencia, nuestras palabras pueden ser balas perdidas que hieren sin que siquiera nos demos cuenta. Pero cuando hablamos con inteligencia, nos convertimos en arquitectos de posibilidades, en líderes que construyen realidades positivas. Entender el poder de la palabra es el primer paso para aprender a comunicarnos mejor, porque no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, cuándo lo decimos y para qué lo decimos. La comunicación inteligente es una combinación de intención clara, empatía profunda y habilidad para escuchar. Es una danza compleja donde no basta con hablar, sino que es necesario saber conectar con la otra persona, comprender su punto de vista y adaptar nuestro mensaje para que sea recibido y comprendido. Hablar con inteligencia implica también ser consciente de nuestro propio estado emocional y mental, porque nuestras palabras son un reflejo directo de lo que llevamos dentro. Además, en un mundo saturado de información y ruido constante, saber expresarnos con claridad y precisión se vuelve una ventaja competitiva. No importa cuál sea tu profesión, tu rol social o tu contexto, la habilidad para comunicarte efectivamente puede marcar la diferencia entre ser escuchado o ser ignorado, entre liderar o ser liderado, entre inspirar o pasar desapercibido. Las palabras adecuadas en el momento adecuado pueden transformar una reunión, un proyecto, una relación o incluso una vida entera. Por eso, aprender a hablar con inteligencia no es solo un ejercicio de mejora personal, sino una inversión estratégica para el éxito en cualquier ámbito.
Sin embargo, no todo es hablar y hablar sin control. El poder de la palabra también reside en saber cuándo callar. El silencio inteligente es parte fundamental de la comunicación efectiva. A veces, la mejor forma de expresar algo es no decir nada, permitiendo que el espacio y la pausa den lugar a la reflexión, a la escucha o a la emoción. Reconocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio es una muestra de sabiduría comunicativa que muchos subestiman, pero que puede salvarnos de malentendidos y conflictos. En este capítulo, también es importante comprender que hablar con inteligencia no significa eliminar la espontaneidad ni convertirnos en robots que solo recitan discursos bien preparados. La inteligencia verbal está ligada a la autenticidad y la honestidad. No se trata de disfrazar lo que sentimos o pensamos, sino de expresarlo de una forma que sea respetuosa, constructiva y alineada con nuestros valores. Cuando nuestras palabras surgen desde la congruencia interna, tienen un poder único que trasciende la simple información, transmiten confianza y generan conexiones reales. Por último, hablar con inteligencia es un aprendizaje constante. No es algo que se logra de la noche a la mañana ni con un simple consejo. Requiere práctica, reflexión y sobre todo la voluntad de crecer. En las siguientes páginas exploraremos cómo pensar antes de hablar, cómo escuchar para entender, cómo manejar las emociones, cómo persuadir sin manipular y cómo convertirnos en comunicadores que dejan huella. Pero todo comienza con este reconocimiento esencial. Las palabras que elegimos y la forma en que las usamos pueden cambiar no solo la manera en que nos ven los demás, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Hablar con inteligencia es el arte de usar una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestro mundo interior y exterior. No subestimes jamás el impacto que puede tener una sola frase bien dicha. Porque más allá de hablar está el poder de construir realidades, abrir caminos y crear conexiones profundas. Este es solo el comienzo de un viaje apasionante hacia una comunicación más consciente, efectiva y humana. Capítulo 2. Piensa antes de hablar. El origen del mensaje inteligente. En un mundo donde las palabras fluyen de manera constante y muchas veces impulsiva, detenernos a pensar antes de hablar puede parecer un lujo, una pausa innecesaria o incluso una dificultad para algunos. Sin embargo, esta simple acción es el pilar fundamental para hablar con inteligencia. La forma en que pensamos, las ideas que construimos en nuestra mente son el origen real de cualquier mensaje que queremos transmitir. Por eso, en este capítulo vamos a profundizar en la importancia de la reflexión previa al acto de hablar, porque solo así podremos ser verdaderamente conscientes de lo que decimos y de su impacto. La mayoría de las veces hablamos sin filtro, sin revisar lo que realmente queremos expresar o sin considerar cómo será recibido. Este hábito puede llevar a malentendidos, conflictos y a la pérdida de oportunidades para conectar con los demás. Pensar antes de hablar no significa retrasar la conversación o perder espontaneidad, sino más bien cultivar un espacio interno donde nuestras palabras nacen con intención y propósito. Es en ese espacio donde podemos filtrar, organizar y dar sentido a nuestras ideas para que se transformen en mensajes claros, coherentes y poderosos. Reflexionar sobre lo que vamos a decir nos permite responder en lugar de reaccionar. La diferencia es enorme. Reaccionar es una respuesta automática, casi instintiva, que surge sin análisis ni control. En cambio, responder implica elegir conscientemente qué palabras usar, cómo decirlas y con qué intención. Esto no solo mejora la calidad de nuestra comunicación, sino que también protege nuestras relaciones, porque evita decir cosas que puedan herir o generar conflictos innecesarios. Cuando aprendemos a pensar antes de hablar, nos convertimos en dueños de nuestra voz y no en esclavos del impulso. Pero, ¿cómo cultivar este hábito en la vida diaria? Primero, debemos tomar conciencia de que cada palabra tiene un efecto y que nuestras conversaciones son espacios de creación. Cada vez que hablamos estamos construyendo puentes o levantando muros, y esa elección está en nuestras manos. Por eso, un ejercicio poderoso es detenerse un momento antes de abrir la boca y preguntarse, ¿qué quiero lograr con esto que voy a decir? ¿Es realmente necesario? ¿Cómo lo percibirá la otra persona?
¿Estoy siendo claro y respetuoso? Estas preguntas, aunque parezcan simples, pueden transformar la forma en que nos comunicamos. Además, pensar antes de hablar nos invita a ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces expresamos ideas mezcladas con emociones confusas, miedos o prejuicios. Tomar un momento para ordenar nuestro pensamiento nos ayuda a identificar qué es lo que realmente sentimos y qué es lo que queremos transmitir. Esta claridad interna se refleja en nuestra manera de hablar y hace que nuestro mensaje sea más auténtico y convincente. Hablar sin pensar suele generar mensajes dispersos o contradictorios, mientras que la reflexión previa potencia la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y decimos. Es importante también reconocer que pensar antes de hablar no significa censurarnos ni esconder nuestras opiniones. La inteligencia verbal no está reñida con la libertad de expresión, sino que la potencia. Al tomarnos el tiempo para reflexionar, no buscamos limitar lo que decimos, sino mejorar cómo lo decimos para que sea recibido y comprendido de la mejor manera posible. Esto requiere humildad y apertura, porque implica aceptar que no siempre nuestro primer impulso es el más adecuado y que podemos aprender a comunicarnos de forma más efectiva. Otro aspecto crucial es entender que pensar antes de hablar no solo beneficia a quien escucha, sino también a quien habla. Cuando organizamos nuestras ideas mentalmente, ganamos seguridad y confianza. La palabra inteligente nace de una mente clara y serena. Por eso, este hábito también nos ayuda a manejar la ansiedad o el nerviosismo que muchas veces nos paralizan al expresarnos. Saber que hemos preparado nuestro mensaje, aunque sea mentalmente, nos hace sentir más dueños de la situación y mejora nuestra presencia verbal. Además, la reflexión previa es una muestra de respeto hacia los demás. Cuando nos tomamos el tiempo para pensar en nuestras palabras, estamos reconociendo que quienes nos escuchan merecen un mensaje digno, claro y considerado. Esto fortalece las relaciones porque genera confianza y demuestra empatía. En contraste, hablar sin pensar puede transmitir desinterés o falta de cuidado, lo que puede deteriorar la comunicación y la conexión emocional. Para concluir, pensar antes de hablar es el punto de partida para hablar con inteligencia. No es un acto mecánico ni rígido, sino una práctica consciente que requiere atención, autocontrol y deseo de mejorar. Cada palabra que decimos es una semilla que puede germinar en comprensión, respeto y crecimiento, o en confusión, conflicto y distanciamiento. Tú decides qué quieres sembrar con tu voz. Cultivar el hábito de pensar antes de hablar es abrir la puerta a una comunicación más auténtica, efectiva y enriquecedora, que transformará no solo tus palabras, sino también tu vida. Este capítulo te invita a iniciar ese camino, a hacer de la pausa antes de hablar una costumbre valiosa que te acompañe en cada conversación, porque cuando piensas antes de hablar, estás dando el primer paso hacia la verdadera inteligencia verbal. Capítulo 3. Escuchar para hablar mejor. En la vorágine de nuestras conversaciones cotidianas, tendemos a pensar que hablar es la parte más importante de la comunicación. Sin embargo, la escucha es la base invisible sobre la que se construye cualquier diálogo inteligente. Escuchar no es simplemente oír palabras, es un acto profundo que requiere atención plena, empatía y apertura para comprender verdaderamente lo que la otra persona está transmitiendo. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo aprender a escuchar puede transformar radicalmente la manera en que hablamos y, en consecuencia, cómo nos relacionamos con el mundo. Escuchar bien es un arte que muchos subestiman o incluso olvidan practicar. En realidad, la mayoría de nosotros escuchamos para responder, no para entender. Esto significa que mientras la otra persona habla, nosotros ya estamos preparando mentalmente nuestra réplica, nuestra defensa o nuestro argumento, sin realmente absorber el mensaje que nos están entregando. Esta actitud desconecta la comunicación y genera malentendidos, frustraciones y conversaciones superficiales. La verdadera escucha requiere que dejemos a un lado nuestras propias ideas momentáneamente y nos sumerjamos en el mundo del otro, para captar no solo sus palabras, sino también sus emociones, intenciones y contexto. Cuando aprendemos a escuchar con atención plena, el acto de hablar cobra un nuevo significado.
Nuestras respuestas dejan de ser reacciones automáticas y se vuelven respuestas conscientes y relevantes. Escuchar primero nos permite construir sobre lo que realmente importa, hacer preguntas que profundizan el diálogo y evitar suposiciones erróneas que podrían causar conflictos. Es como si nuestra voz se alimentara de la información que recibimos en silencio, y al hacerlo, nuestras palabras se vuelven más acertadas, respetuosas y poderosas. Pero escuchar bien no es fácil. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, prisas y ruido constante que compiten por nuestra atención. Además, nuestras propias emociones, prejuicios y expectativas pueden bloquear nuestra capacidad de escuchar verdaderamente. Por eso, la escucha activa requiere práctica y compromiso. Implica mirar a los ojos, asentir con gestos que demuestran que estamos presentes, evitar interrupciones y mostrar interés genuino. También requiere preguntarse constantemente, ¿qué está tratando de decir esta persona más allá de las palabras? ¿Qué emociones hay detrás? ¿Qué necesita realmente ser comprendido? Un aspecto fundamental de escuchar para hablar mejor es la empatía. Ponerse en el lugar del otro no solo mejora la calidad de la comunicación, sino que también fortalece las relaciones humanas. Cuando alguien siente que realmente lo escuchan, se abre con más sinceridad, confía y se siente valorado. Esta conexión emocional genera un ambiente propicio para que las conversaciones sean constructivas y enriquecedoras. En contraste, cuando no se escucha, las palabras pierden sentido y el diálogo se vuelve una batalla de egos o un simple intercambio vacío. Además, la escucha inteligente nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones y sesgos. Al abrirnos a las perspectivas de los demás, ampliamos nuestra visión del mundo y aprendemos a comunicar con mayor humildad y respeto. Escuchar bien nos hace conscientes de que no siempre tenemos la razón, ni que nuestras palabras son la única verdad. Esto nos invita a ser más flexibles y abiertos al diálogo, cualidades esenciales para una comunicación inteligente. Escuchar también implica silencio interior. A menudo, nuestras mentes están llenas de pensamientos, preocupaciones o juicios que interfieren con la capacidad de atención plena. Para escuchar verdaderamente, es necesario hacer un esfuerzo consciente para calmar ese ruido interno y estar presentes en el momento. Practicar la meditación o la respiración consciente puede ser de gran ayuda para desarrollar esta habilidad, que no solo mejora nuestra escucha, sino también nuestra calidad de vida en general. Finalmente, escuchar para hablar mejor es un acto de respeto y amor hacia los demás y hacia uno mismo. Nos invita a salir de nuestro centro y conectar desde la vulnerabilidad y la apertura. Al hacerlo, nuestras palabras ganan en profundidad, autenticidad y poder transformador. Este capítulo es una invitación a detenernos, a hacer de la escucha un hábito consciente y a descubrir que en el silencio del otro está la llave para una comunicación más humana, inteligente y significativa. Hablar con inteligencia comienza con aprender a escuchar con el corazón y la mente abiertos. Solo entonces nuestras palabras podrán realmente tocar, influir y construir. Porque la comunicación no es un monólogo, sino una danza entre voces que se encuentran, se entienden y se transforman mutuamente. Capítulo 4. Domina tu lenguaje emocional. Hablar con inteligencia no es solo un ejercicio racional, es, sobre todo, un arte que involucra nuestras emociones. La manera en que gestionamos y expresamos lo que sentimos tiene un impacto profundo en la calidad de nuestra comunicación y en la conexión que establecemos con los demás. En este capítulo exploraremos cómo dominar nuestro lenguaje emocional puede transformar no solo lo que decimos, sino también cómo somos escuchados y comprendidos. Las emociones son un lenguaje universal, un puente invisible que conecta a las personas más allá de las palabras. Sin embargo, a menudo las emociones se viven como un terreno incómodo o incluso peligroso, algo que es mejor ocultar o controlar a toda costa. Esta negación o represión emocional puede generar bloqueos en la comunicación, malentendidos y conflictos que parecen difíciles de resolver. Dominar nuestro lenguaje emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino aprender a reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones de manera saludable y consciente.
Cuando no somos conscientes de nuestras emociones, estas pueden influir en nuestra manera de hablar de forma automática e inconsciente. Por ejemplo, el enojo puede manifestarse en un tono agresivo sin que lo notemos, o la tristeza puede llevarnos a hablar con desánimo y falta de energía. Este desajuste entre lo que sentimos y lo que comunicamos puede confundir a los demás y deteriorar nuestras relaciones. Por eso, el primer paso para dominar nuestro lenguaje emocional es desarrollar la inteligencia emocional, es decir, la capacidad de identificar y entender nuestras emociones en el momento en que surgen. Esta conciencia emocional nos permite elegir conscientemente cómo expresarnos, en lugar de dejar que una emoción tome el control y nos haga decir cosas de las que luego nos arrepintamos. Podemos pausar, respirar y decidir cuál es la mejor manera de comunicar lo que sentimos. Este proceso transforma la comunicación en un acto de autogestión emocional que fortalece la confianza y la autenticidad. Hablar desde una emoción gestionada es hablar con poder, con verdad y con respeto. Además, dominar nuestro lenguaje emocional nos permite ser más empáticos con los demás. Cuando reconocemos y expresamos nuestras propias emociones, también nos volvemos más capaces de percibir y respetar las emociones de quienes nos escuchan. Esto crea un espacio seguro para el diálogo, donde las personas se sienten valoradas y comprendidas. La empatía emocional es la base de una comunicación profunda y efectiva, porque no solo conecta ideas, sino corazones. En la práctica, aprender a dominar el lenguaje emocional implica desarrollar habilidades concretas, como el autoconocimiento emocional, la regulación emocional y la expresión asertiva de sentimientos. El autoconocimiento emocional consiste en identificar con precisión lo que sentimos y por qué lo sentimos. Esto puede lograrse a través de la reflexión, la meditación o el uso de herramientas como un diario emocional. La regulación emocional es la capacidad de manejar nuestras respuestas emocionales, evitando reacciones impulsivas o exageradas que puedan dañar la comunicación. Y la expresión asertiva implica comunicar nuestras emociones de manera clara y respetuosa, sin culpar ni atacar, sino desde la sinceridad y la conciencia. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esto. Imagina que sientes frustración porque un colega no cumple con una tarea importante. Si no dominas tu lenguaje emocional, podrías explotar en un reproche agresivo que generará resistencia y conflicto. En cambio, si reconoces primero tu frustración, respiras y expresas tu sentimiento desde la asertividad, por ejemplo diciendo, me siento frustrado porque necesito que esta tarea esté lista para avanzar. ¿Cómo podemos solucionar esto juntos? Estarás abriendo la puerta a una conversación constructiva que puede fortalecer la colaboración. Dominar el lenguaje emocional también implica aceptar la vulnerabilidad. Muchas personas temen mostrar sus emociones por miedo a ser juzgadas o consideradas débiles, pero la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la valentía de expresar lo que somos en toda nuestra complejidad emocional. Al hacerlo, creamos relaciones más honestas y profundas y nos liberamos del peso de la falsedad y la represión. Finalmente, este dominio no es algo que se logre de inmediato, sino un camino de aprendizaje y práctica constante. Cada conversación es una oportunidad para ejercitar nuestra inteligencia emocional y mejorar nuestra comunicación. Hablar con inteligencia emocional es hablar con el corazón y la mente en armonía, permitiendo que nuestras palabras reflejen la profundidad de quiénes somos realmente. En resumen, dominar tu lenguaje emocional es fundamental para hablar con inteligencia. No se trata solo de controlar lo que dices, sino de conectar contigo mismo y con los demás a través de las emociones. Cuando tus palabras nacen desde una emoción gestionada y auténtica, tienen un poder especial que transforma relaciones, genera confianza y crea espacios de entendimiento profundo. Este capítulo te invita a comenzar ese viaje hacia una comunicación más consciente y humana, donde la emoción deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada poderosa, porque hablar con inteligencia no es solo una cuestión de lógica, sino también de corazón. Capítulo 5. La congruencia entre palabra y acción. En el vasto universo de la comunicación, hablar con inteligencia no es solo elegir las palabras correctas o expresar ideas de manera clara. Es también asegurar que nuestras palabras estén en completa armonía con nuestras acciones. La congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos es una de las bases más sólidas para construir confianza, respeto y autenticidad en cualquier relación.
En este capítulo, reflexionaremos sobre la importancia de esta coherencia, cómo afecta nuestra credibilidad y qué implica realmente vivir en sintonía con nuestras palabras. Cuando nuestras palabras y acciones están alineadas, creamos un puente sólido que conecta nuestras intenciones con nuestra realidad. Esta alineación es esencial porque las personas no solo escuchan lo que decimos, sino que también observan cómo actuamos. De hecho, con el tiempo, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso, un mensaje inteligente no solo es aquel que está bien formulado, sino aquel que se respalda con hechos. Sin congruencia, incluso el discurso más brillante pierde fuerza y puede generar desconfianza. Imagínate por un momento a alguien que constantemente habla de la importancia del respeto, la honestidad o la puntualidad, pero que luego incumple esos principios en su comportamiento diario. ¿Qué sensación te genera? Probablemente percibas contradicción, falta de autenticidad o incluso hipocresía. Esa discrepancia debilita el mensaje y daña la reputación de quien habla. En cambio, cuando una persona vive y actúa conforme a lo que dice, su palabra se convierte en un reflejo genuino de su esencia, lo que genera admiración y credibilidad. La congruencia no solo es clave para la percepción externa, sino también para nuestro bienestar interno. Vivir en coherencia con nuestras palabras implica integridad, un valor que nos conecta con nuestra verdad y nos permite sentirnos en paz con nosotros mismos. Cuando decimos algo y actuamos en contradicción, experimentamos una disonancia interna que puede manifestarse en estrés, ansiedad o pérdida de autoestima. En cambio, la congruencia nos brinda estabilidad emocional y una sensación de autenticidad que fortalece nuestra confianza y nuestra capacidad de relacionarnos desde la honestidad. Pero, ¿cómo cultivar esta congruencia en nuestra comunicación diaria? El primer paso es la autoobservación consciente. Es fundamental estar atentos a nuestras palabras y examinar si realmente reflejan lo que pensamos y sentimos. Muchas veces hablamos sin darnos cuenta de que nuestras palabras están cargadas de compromisos, promesas o intenciones que luego no cumplimos. Reconocer esto es crucial para evitar caer en contradicciones que dañan tanto nuestra imagen como nuestras relaciones. Además, la congruencia requiere compromiso y responsabilidad. Implica tomar en serio lo que decimos, ser conscientes del peso de nuestras palabras y estar dispuestos a respaldarlas con nuestras acciones. No se trata de perfección, sino de honestidad y esfuerzo constante por cerrar la brecha entre lo que expresamos y lo hacemos. Cuando fallamos, la clave está en la humildad para reconocerlo y en la voluntad de corregir el rumbo. Otro aspecto importante de la congruencia es la alineación con nuestros valores personales. Hablar con inteligencia implica que nuestras palabras emerjan desde un lugar auténtico y coherente con quienes somos en esencia. Si intentamos comunicar mensajes que no resuenan con nuestra verdad interior, aunque sean efectivos en el corto plazo, con el tiempo nos desgastarán y generarán un sentimiento de vacío o insatisfacción. Por eso, es vital que nuestras palabras y acciones reflejen nuestros principios, pues solo así podremos construir una comunicación sólida y significativa. La congruencia también se extiende a cómo nos comunicamos con diferentes personas y en distintos contextos. Ser coherentes no significa ser rígidos o inflexibles, sino mantener un núcleo de autenticidad que nos guíe sin importar la situación. Esto implica adaptar nuestro lenguaje y comportamiento sin traicionar nuestra esencia, respetando tanto a los demás como a nosotros mismos. La comunicación congruente es un equilibrio entre la flexibilidad y la fidelidad a nuestra verdad. Finalmente, es importante recordar que la congruencia no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y ajuste. Vivir en sintonía con nuestras palabras requiere atención diaria, reflexión y la disposición para crecer. Cada conversación es una oportunidad para practicar esta coherencia y fortalecer nuestra presencia auténtica en el mundo. En resumen, la congruencia entre palabra y acción es la piedra angular de una comunicación inteligente y auténtica. Es el puente que une nuestras intenciones con nuestra realidad y que genera confianza y respeto en quienes nos rodean. Hablar con inteligencia no es solo un ejercicio verbal, sino un compromiso integral con la verdad que habitamos y manifestamos a través de nuestras palabras y actos. Este capítulo te invita a mirar hacia adentro, a alinear tus palabras con tus acciones y a vivir una comunicación que sea espejo de tu esencia.
Porque solo cuando somos congruentes, nuestras palabras tienen el poder de transformar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Capítulo 6. El poder del silencio en la comunicación. En nuestra cultura, donde la velocidad y la cantidad de palabras parecen definir la eficacia de la comunicación, el silencio puede ser visto como una pausa incómoda, un vacío que debe llenarse con cualquier expresión. Sin embargo, el silencio es una herramienta poderosa y muchas veces subestimada dentro del arte de hablar con inteligencia. Aprender a manejar el silencio no solo nos da control sobre la conversación, sino que también potencia el significado y la profundidad de lo que queremos comunicar. En este capítulo, exploraremos cómo el silencio puede transformar nuestra manera de hablar y de escuchar, y por qué saber cuándo callar es tan valioso como saber qué decir. El silencio tiene múltiples dimensiones y funciones en la comunicación. Puede ser un espacio para la reflexión, una forma de respeto, un gesto de empatía o incluso una estrategia para manejar conflictos y negociaciones. En ocasiones, callar permite que las palabras ganen fuerza, que las emociones se asienten y que el mensaje llegue con mayor impacto. Por el contrario, llenar el silencio con palabras precipitadas o innecesarias puede diluir la atención y desvirtuar el sentido de nuestra comunicación. Dominar el silencio implica aprender a estar cómodos con la pausa, con la espera, con ese espacio donde no hay sonidos pero sí mucho significado. En nuestra mente, a menudo hay una urgencia por responder, por justificar o por llenar los vacíos, pero ese impulso puede llevarnos a perder la oportunidad de conectar realmente con la esencia del diálogo. Al permitir que el silencio fluya, creamos un ambiente donde tanto nosotros como los demás podemos pensar con calma, procesar emociones y encontrar palabras más conscientes y precisas. El silencio también es un espejo que refleja nuestras emociones internas. Cuando dominamos el arte de callar, nos damos el espacio para reconocer qué sentimos realmente antes de expresarlo. Esta pausa interna es vital para evitar que las palabras sean impulsivas o contradictorias. Además, el silencio puede ser una forma de autoconocimiento, un momento en el que nos conectamos con nuestra verdad y con la intención auténtica detrás de lo que queremos comunicar. En la comunicación interpersonal, el silencio puede ser un acto de respeto y escucha profunda. A veces, lo que la otra persona necesita no es una respuesta inmediata, sino simplemente ser escuchada sin interrupciones ni juicios. El silencio demuestra que valoramos el tiempo y el espacio del otro, que estamos presentes con atención plena y sin prisa. Esta actitud genera confianza y abre la puerta a diálogos más honestos y significativos. Pero el silencio también puede ser un territorio complejo y ambivalente. Puede generar incomodidad, miedo o interpretaciones erróneas si no sabemos cómo usarlo con intención. Por eso, dominar el silencio implica ser consciente del contexto y de las emociones que lo rodean. Un silencio en una discusión puede ser una forma de evitar el conflicto o una invitación a la reconciliación. Un silencio en una conversación profunda puede ser un puente hacia una mayor conexión. Entender estas sutilezas nos ayuda a usar el silencio como un recurso poderoso en lugar de un obstáculo. Aprender a integrar el silencio en nuestra comunicación es también un acto de humildad. Reconocer que no siempre tenemos que llenar el espacio con nuestras palabras es aceptar que a veces el silencio habla por sí mismo y que otras voces, pensamientos o emociones necesitan emerger. Este reconocimiento nos hace mejores comunicadores porque ampliamos nuestra capacidad de recibir y responder desde un lugar más consciente y equilibrado. Finalmente, el silencio es una forma de presencia auténtica. Cuando callamos con intención y respeto, mostramos que estamos ahí de verdad, que nuestra atención no es superficial sino profunda. Esta presencia transforma cualquier diálogo en una experiencia enriquecedora para todos los involucrados. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en el escenario donde nacen las palabras más sabias y las conexiones más genuinas. En resumen, el poder del silencio es una habilidad fundamental para hablar con inteligencia. Saber cuándo callar, cómo callar y para qué callar nos permite comunicar con mayor claridad, empatía y profundidad.
Este capítulo te invita a descubrir el valor del silencio, a practicar la pausa consciente y a integrar este espacio sagrado en tu forma de comunicar, porque a veces lo más inteligente que podemos decir es nada. Capítulo 7. La honestidad radical como base de la comunicación inteligente. En la búsqueda de hablar con inteligencia, la honestidad emerge como una piedra angular ineludible. Sin embargo, no nos referimos a una honestidad superficial, a decir simplemente lo que se nos pasa por la mente, sino a una honestidad radical que desafía nuestros miedos, expectativas sociales y la tendencia natural a evitar conflictos. Este tipo de honestidad no es fácil porque implica exponernos, ser vulnerables y, sobre todo, respetar la verdad tanto propia como ajena. En este capítulo, reflexionaremos sobre cómo la honestidad radical puede transformar nuestra manera de comunicarnos y la calidad de nuestras relaciones. La honestidad radical comienza con un compromiso profundo con la verdad interior. Es reconocer y aceptar lo que sentimos, pensamos y creemos sin disfrazarlo ni minimizarlo para agradar o evitar problemas. Esto no significa ser brutal o insensible, sino valiente y claro. Cuando nos permitimos ser genuinos, dejamos de jugar juegos de máscaras y roles que distorsionan la comunicación y generan desconfianza. La autenticidad que nace de esta honestidad es liberadora, tanto para quien la expresa como para quien la recibe. Pero ser honestos radicalmente también requiere una gran dosis de empatía y respeto. No se trata de decir todo sin filtro ni consideración, sino de encontrar la manera de expresar la verdad desde el cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. La honestidad inteligente no hiere gratuitamente, busca construir, no destruir. Esto implica elegir el momento adecuado, las palabras precisas y el tono adecuado para que nuestro mensaje sea recibido con apertura y sin defensas. Uno de los mayores desafíos de la honestidad radical es confrontar el miedo al rechazo, al conflicto o a la vulnerabilidad. Muchas veces preferimos callar o disfrazar nuestras palabras para evitar confrontaciones o perder aceptación social. Sin embargo, esta falta de honestidad genera una comunicación superficial que no satisface ni conecta realmente. A largo plazo, silenciar o manipular la verdad puede provocar resentimientos, malentendidos y ruptura de confianza. En contraste, la honestidad radical, aunque a veces incómoda, si se practica con respeto, crea relaciones más sólidas y auténticas. La honestidad radical también nos invita a ser responsables de nuestras palabras. Decir la verdad implica asumir las consecuencias de lo que expresamos y estar dispuestos a dialogar sobre ellas. No es excusa para herir ni para justificar actitudes defensivas, sino una forma de mostrar integridad y madurez emocional. Al ser responsables, transformamos la comunicación en un espacio seguro donde la verdad puede emerger sin miedo ni juicio. Además, esta honestidad no solo se aplica a lo que decimos a los demás, sino también a lo que nos decimos a nosotros mismos. Muchas veces, el mayor enemigo de una comunicación inteligente somos nosotros mismos, cuando no somos sinceros con nuestras propias emociones, deseos y límites. Practicar la honestidad radical interna es esencial para expresar con claridad y coherencia, evitando contradicciones que confunden a los demás y nos desgastan. La práctica de la honestidad radical también abre la puerta al perdón y la reconciliación. Cuando expresamos nuestras verdades con respeto y escuchamos las verdades de otros con apertura, creamos un espacio para resolver heridas, aclarar malentendidos y crecer juntos. La honestidad se convierte entonces en un acto de amor que fortalece los vínculos humanos. Por último, ser honestos radicalmente es un acto de valentía y libertad. Nos libera de la carga de la mentira, el disfraz y la hipocresía, permitiéndonos vivir y comunicar desde un lugar auténtico y poderoso. Esta libertad es el fundamento para hablar con inteligencia, porque solo desde la verdad podemos construir palabras que inspiren, conecten y transformen. En resumen, la honestidad radical es la base sobre la cual se edifica una comunicación inteligente y significativa. Nos invita a ser valientes, claros, respetuosos y responsables en nuestras palabras y a vivir desde una verdad que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Este capítulo te desafía a abrazar esta honestidad con respeto y empatía, para que tu voz sea no solo escuchada, sino también sentida y valorada. Capítulo 8.
Escuchar con la mente abierta y el corazón atento. Hablar con inteligencia no es solo un acto de expresión, sino un proceso que comienza mucho antes de pronunciar una sola palabra. En realidad, una comunicación efectiva y profunda tiene como base la capacidad de escuchar, no simplemente oír. Escuchar con la mente abierta y el corazón atento es una de las habilidades más poderosas y transformadoras que podemos cultivar para conectar verdaderamente con los demás y para enriquecer nuestra propia comprensión del mundo. En este capítulo nos adentraremos en la esencia de la escucha consciente y reflexiva y en cómo esta práctica puede cambiar radicalmente la calidad de nuestras conversaciones y relaciones. Escuchar va más allá del acto mecánico de captar sonidos. Escuchar significa abrir un espacio interno donde la otra persona pueda sentirse realmente acogida, comprendida y valorada. Muchas veces creemos que escuchar es simplemente esperar nuestro turno para hablar o captar las palabras para responder, pero en realidad, escuchar de verdad implica un esfuerzo activo y consciente. Es dejar de lado nuestras distracciones, prejuicios, juicios y propias ideas para estar presentes en el momento y en la experiencia del otro. La mente abierta es la condición esencial para esta escucha profunda. Significa soltar nuestras certezas y opiniones preconcebidas, dejar de lado el impulso de interrumpir, corregir o imponer nuestra visión, y acoger lo que la otra persona comparte, incluso cuando no coincidamos o cuando sus palabras desafíen nuestras creencias. Escuchar con mente abierta es un acto de humildad, un reconocimiento de que no tenemos todas las respuestas y que el otro puede enseñarnos algo valioso. Es un ejercicio que nos invita a expandir nuestra perspectiva y a estar dispuestos a cambiar. Pero la escucha no es solo un acto intelectual, es también un acto emocional. Escuchar con el corazón atento implica estar presentes no solo con nuestra mente, sino también con nuestra sensibilidad. Es percibir las emociones, los silencios, los matices no expresados en las palabras y responder con empatía. Esta atención afectiva crea un ambiente seguro y cálido, donde la otra persona puede abrirse sin miedo, sintiéndose respetada y comprendida en su totalidad, no solo en sus ideas. Escuchar con el corazón es reconocer la humanidad compartida que hay detrás de cada historia y experiencia. En la práctica, desarrollar esta escucha consciente requiere paciencia y disciplina. No es fácil detener nuestra propia narrativa interna, ni evitar la tentación de juzgar o anticipar respuestas. Requiere también aprender a tolerar el silencio y la incertidumbre que pueden surgir cuando no buscamos controlar la conversación. Cada vez que elegimos escuchar con mente abierta y corazón atento, damos un paso hacia una comunicación más auténtica, profunda y sanadora. La escucha consciente también es un acto de respeto hacia uno mismo. Al escuchar realmente a los demás, nos permitimos también escuchar lo que surge dentro de nosotros, nuestras reacciones, emociones y pensamientos. Este doble movimiento, estar atentos a los demás y a nosotros mismos, nos ayuda a responder desde un lugar de equilibrio y sinceridad, evitando respuestas automáticas o reactivas. Es así como la escucha puede convertirse en una fuente de crecimiento personal y transformación. Además, esta forma de escuchar tiene un impacto directo en la calidad de nuestras relaciones. Cuando las personas sienten que las escuchamos con atención genuina, se sienten valoradas y fortalecidas. Se crea un espacio de confianza que facilita el diálogo honesto y abierto, reduce los malentendidos y previene los conflictos. La escucha consciente abre caminos para la cooperación, la empatía y el apoyo mutuo. Sin embargo, escuchar con la mente abierta y el corazón atento no significa aceptar todo sin cuestionar o perder nuestra propia voz. Es posible y necesario mantener nuestra autenticidad mientras damos espacio al otro. La clave está en equilibrar la receptividad con la claridad interna, en dialogar desde la verdad respetuosa. Así, la escucha se convierte en un acto dinámico y creativo que nutre la conversación y enriquece a todos los involucrados. Finalmente, cultivar esta habilidad requiere práctica constante y voluntad. No es fácil detener nuestra propia narrativa interna, ni evitar la tentación de juzgar o anticipar respuestas. Requiere también aprender a tolerar el silencio y la incertidumbre que pueden surgir cuando no buscamos controlar la conversación. Cada vez que elegimos escuchar con mente abierta y corazón atento, damos un paso hacia una comunicación más auténtica, profunda y sanadora.
La escucha consciente también es un acto de respeto hacia uno mismo. Al escuchar realmente a los demás, nos permitimos también escuchar lo que surge dentro de nosotros, nuestras reacciones, emociones y pensamientos. Este doble movimiento, estar atentos a los demás y a nosotros mismos, nos ayuda a responder desde un lugar de equilibrio y sinceridad, evitando respuestas automáticas o reactivas. Es así como la escucha puede convertirse en una fuente de crecimiento personal y transformación. Además, esta forma de escuchar tiene un impacto directo en la calidad de nuestras relaciones. Cuando las personas sienten que las escuchamos con atención genuina, se sienten valoradas y fortalecidas. Se crea un espacio de confianza que facilita el diálogo honesto y abierto, reduce los malentendidos y previene los conflictos. La escucha consciente abre caminos para la cooperación, la empatía y el apoyo mutuo. Sin embargo, escuchar con la mente abierta y el corazón atento no significa aceptar todo sin cuestionar o perder nuestra propia voz. Es posible y necesario mantener nuestra autenticidad mientras damos espacio al otro. La clave está en equilibrar la receptividad con la claridad interna, en dialogar desde la verdad respetuosa y la apertura sincera. Así, la escucha se convierte en un acto dinámico y creativo que nutre la conversación y enriquece a todos los involucrados. Finalmente, cultivar esta habilidad requiere práctica constante y voluntad. Cada encuentro es una oportunidad para ejercitar la escucha profunda, para crecer en comprensión y para construir puentes de conexión que trasciendan las palabras. La comunicación inteligente comienza en el silencio interior que permite escuchar con verdadera apertura y atención. En resumen, escuchar con la mente abierta y el corazón atento es una de las piedras angulares de la comunicación inteligente. Esta escucha consciente nos invita a bajar nuestras defensas, a ampliar nuestro entendimiento y a entrar en contacto real con los demás. Cuando aprendemos a escuchar así, no solo mejoramos nuestra manera de hablar, sino que transformamos nuestras relaciones y nuestro mundo. Capítulo 9. La importancia del lenguaje no verbal en la comunicación inteligente. Cuando pensamos en comunicarnos con inteligencia, tendemos a enfocarnos casi exclusivamente en las palabras, en la forma de estructurar nuestras ideas o en la elección de un vocabulario preciso. Sin embargo, gran parte del mensaje que transmitimos no está en lo que decimos, sino en cómo lo decimos y en lo que nuestro cuerpo expresa sin palabras. El lenguaje no verbal es un componente fundamental de la comunicación que complementa, amplifica o incluso contradice lo que hablamos. En este capítulo exploraremos la trascendencia del lenguaje no verbal, cómo influye en nuestras interacciones y cómo podemos aprender a ser conscientes y dueños de este poderoso canal de comunicación. El lenguaje no verbal abarca un vasto universo de señales, gestos, posturas, expresiones faciales, el contacto visual, el tono de voz, el ritmo del habla, el espacio personal y hasta el silencio. Todas estas manifestaciones comunican algo, muchas veces con mayor fuerza que las palabras mismas. Un simple gesto puede revelar sinceridad, duda, nerviosismo o seguridad, aunque lo que se diga sea completamente distinto. Por eso, entender y manejar el lenguaje no verbal es vital para hablar con inteligencia. Uno de los aspectos más fascinantes del lenguaje no verbal es que a menudo es inconsciente. Muchas veces, nuestras emociones internas se filtran a través de nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Esto puede jugar a nuestro favor cuando somos auténticos y coherentes, pero también puede revelar contradicciones cuando nuestras palabras y cuerpo no están alineados. Por ejemplo, alguien que dice estar tranquilo, pero con las manos temblorosas y evitando la mirada, está enviando un mensaje contradictorio. Aprender a interpretar estas señales nos ayuda a leer mejor a los demás y a ser más conscientes de lo que estamos comunicando. La congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal es uno de los pilares de la comunicación efectiva. Cuando nuestros gestos, tono y postura refuerzan lo que decimos, transmitimos confianza, seguridad y autenticidad. Por el contrario, la incongruencia genera dudas, desconfianza y confusión. Por eso, hablar con inteligencia implica también ser dueños de nuestro cuerpo y de nuestras expresiones, para que el mensaje sea claro y honesto en todos sus niveles.
Pero el lenguaje no solo revela emociones y estados internos, sino que también influye activamente en la calidad de nuestras relaciones. El contacto visual, por ejemplo, es un poderoso canal de conexión que puede transmitir atención, interés y respeto. Una sonrisa genuina puede abrir puertas y generar empatía. La postura abierta y relajada invita al diálogo, mientras que los brazos cruzados o la mirada esquiva pueden cerrar la comunicación. Ser conscientes de estas señales nos permite crear ambientes más favorables para la escucha y el entendimiento. Además, el lenguaje no verbal es especialmente importante en situaciones donde las palabras no bastan, como en el manejo de conflictos, la expresión de emociones profundas o la comunicación en contextos interculturales. En estos casos, el cuerpo y las expresiones pueden comunicar más allá del lenguaje, transmitiendo intenciones, sentimientos y actitudes que enriquecen la interacción. Saber leer y usar estas señales con sensibilidad nos convierte en comunicadores más hábiles y humanos. Un desafío importante es que el lenguaje no verbal está influido por la cultura, la personalidad y la experiencia de cada individuo. Por eso, no hay reglas universales, sino más bien pautas y contextos. Aprender a observar con atención y sin prejuicios nos ayuda a interpretar mejor estas señales y a evitar malentendidos. Esta apertura cultural y emocional es parte esencial de la inteligencia comunicativa. Por último, el dominio del lenguaje no verbal también es un camino hacia el autoconocimiento. Al observar cómo nuestro cuerpo responde en distintas situaciones, podemos identificar emociones ocultas, tensiones o patrones que afectan nuestra comunicación. Esta conciencia corporal nos permite trabajar en nuestra presencia, seguridad y autenticidad, potenciando la calidad de nuestras palabras y de nuestras relaciones. En conclusión, el lenguaje no verbal es una dimensión fundamental de la comunicación inteligente. Es un lenguaje silencioso pero poderoso que puede transformar nuestras interacciones y nuestra capacidad de conectar con los demás. Este capítulo invita a profundizar en la observación y el uso consciente del cuerpo, las expresiones y los silencios para hablar no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. Capítulo 10. La gestión emocional como clave para hablar con inteligencia. Hablar con inteligencia no se limita a seleccionar bien las palabras o a estructurar un discurso lógico y persuasivo. Una dimensión fundamental y muchas veces olvidada es la gestión emocional, es decir, la capacidad de reconocer, comprender y regular nuestras emociones durante la comunicación. Las emociones son fuerzas poderosas que influyen en cómo expresamos nuestras ideas, en cómo interpretamos las palabras de los demás y en la calidad de nuestras relaciones. En este capítulo profundizaremos en la importancia de la gestión emocional para hablar con inteligencia y cómo desarrollar esta habilidad puede transformar no solo lo que decimos, sino también quiénes somos como comunicadores. Las emociones actúan como un motor invisible que puede impulsar o sabotear nuestra comunicación. Cuando estamos dominados por emociones intensas como la ira, el miedo o la ansiedad, nuestras palabras pueden volverse agresivas, confusas o desconectadas de nuestro verdadero mensaje. Por el contrario, cuando aprendemos a reconocer y manejar esas emociones, podemos hablar con claridad, calma y autenticidad. La gestión emocional nos permite mantener el equilibrio interno, incluso en situaciones difíciles o conflictivas, y así ser capaces de comunicar con mayor eficacia y respeto. Reconocer nuestras emociones es el primer paso para gestionarlas. Esto implica desarrollar una conciencia emocional que nos permita identificar qué estamos sintiendo en cada momento, sin negarlo ni exagerarlo. Muchas veces, las emociones se expresan de manera automática o reprimida y no somos conscientes de ellas hasta que impactan en nuestra comunicación. Practicar la atención plena sobre nuestras sensaciones internas nos ayuda a tomar distancia y a observar nuestras reacciones con objetividad, en lugar de dejarnos arrastrar por impulsos momentáneos. Una vez que identificamos nuestras emociones, el siguiente desafío es regularlas. Esto no significa suprimirlas o esconderlas, sino encontrar maneras saludables de canalizarlas para que no interfieran negativamente en el diálogo.
Técnicas como la respiración consciente, la pausa antes de responder o incluso el simple hecho de reconocer en voz alta lo que sentimos, me siento frustrado pero quiero entender tu punto, pueden ser muy efectivas. La regulación emocional también implica aprender a gestionar expectativas, a ser pacientes y a cultivar la empatía, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La gestión emocional está estrechamente vinculada con la inteligencia emocional, un conjunto de habilidades que incluyen la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Estas capacidades nos permiten no solo manejar nuestras emociones, sino también interpretar y responder a las emociones de quienes nos rodean. En la comunicación inteligente, la empatía es especialmente crucial, ya que nos ayuda a conectar de manera profunda y respetuosa, facilitando la comprensión mutua y la resolución de conflictos. Cuando no gestionamos bien nuestras emociones, corremos el riesgo de caer en patrones destructivos, como la agresividad, el pasivo-agresivo, la evasión o la defensividad. Estas respuestas generan barreras en la comunicación y dañan las relaciones. Por eso, desarrollar la gestión emocional es también un camino hacia la madurez interpersonal, que nos permite mantener conversaciones difíciles con serenidad y respeto, sin perder nuestra autenticidad ni el respeto hacia el otro. Además, la gestión emocional mejora nuestra capacidad para influir positivamente en los demás. Un comunicador que transmite calma, confianza y respeto inspira a su interlocutor a responder de la misma manera, creando un círculo virtuoso de comunicación efectiva y enriquecedora. Este estado de equilibrio emocional también nos ayuda a ser más creativos, flexibles y abiertos a nuevas ideas, elementos esenciales para resolver problemas y construir puentes en nuestras interacciones. Finalmente, gestionar las emociones en la comunicación es un proceso que requiere práctica constante y compromiso. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de desarrollar una relación consciente y compasiva con nuestras propias emociones y con las emociones ajenas. Cada conversación es una oportunidad para aprender, para crecer y para hablar con mayor inteligencia y humanidad. En resumen, la gestión emocional es una clave esencial para hablar con inteligencia. Al reconocer, comprender y regular nuestras emociones, podemos comunicarnos con mayor claridad, respeto y profundidad. Este capítulo te invita a explorar y fortalecer esta habilidad para que tus palabras sean no solo escuchadas, sino también sentidas y valoradas en toda su dimensión humana. Capítulo 11. La empatía como puente en la comunicación inteligente. En el camino hacia hablar con inteligencia, uno de los elementos más poderosos y transformadores es la empatía. Este concepto, que a menudo se usa de manera superficial, es en realidad una habilidad profunda que implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir desde su perspectiva y de responder con comprensión y respeto. La empatía no es solo una emoción pasajera, sino una forma de conexión que puede derribar barreras, sanar heridas y abrir espacios genuinos para el diálogo. En este capítulo, exploraremos el papel crucial que la empatía juega en la comunicación y cómo cultivarla puede enriquecer todas nuestras interacciones. La empatía comienza con la intención sincera de comprender al otro más allá de sus palabras. No se trata solo de escuchar, sino de escuchar con el deseo genuino de captar lo que la otra persona siente y piensa, sin juzgar ni interpretar desde nuestra propia experiencia. Esto requiere una actitud de apertura y humildad, un reconocimiento de que cada individuo vive su realidad de manera única y que nuestras percepciones pueden ser limitadas. Al practicar la empatía, expandimos nuestra capacidad de ver el mundo a través de múltiples lentes, lo que enriquece nuestra visión y nos hace más flexibles y tolerantes. Una comunicación basada en la empatía crea un ambiente seguro donde las personas se sienten valoradas y comprendidas. Esta sensación de seguridad es esencial para que se expresen con honestidad y vulnerabilidad, elementos clave para diálogos profundos y significativos. Cuando nos sentimos escuchados y entendidos, nuestras defensas disminuyen y se abre la posibilidad de un encuentro auténtico y respetuoso. Así, la empatía se convierte en un puente que une en lugar de una muralla que separa.
Sin embargo, la empatía no implica necesariamente estar de acuerdo con el otro o renunciar a nuestras propias convicciones. Más bien, es un acto de reconocimiento de la humanidad compartida y de respeto por las diferencias. Podemos mantener nuestras opiniones y al mismo tiempo validar las emociones y experiencias del otro. Esta distinción es fundamental para evitar caer en la trampa de la complacencia o el conformismo y para fomentar un diálogo auténtico que incluya la diversidad y la discrepancia. Cultivar la empatía también implica desarrollar habilidades concretas como la escucha activa, la observación de señales no verbales y la capacidad de hacer preguntas abiertas que inviten a profundizar en la experiencia del otro. A través de estas prácticas, no solo comprendemos mejor a quienes nos rodean, sino que también aprendemos a responder de manera más adecuada y sensible. La empatía requiere tiempo, paciencia y un esfuerzo consciente, pero sus frutos son invaluables. Además, la empatía es una herramienta poderosa para resolver conflictos y superar malentendidos. Muchas veces, los conflictos surgen porque no hemos logrado ponernos en el lugar del otro, porque hemos interpretado sus palabras desde un punto de vista limitado o sesgado. Al practicar la empatía, podemos desactivar tensiones, abrir canales de diálogo y encontrar soluciones que consideren las necesidades y emociones de todas las partes involucradas. Esto transforma la comunicación en un proceso colaborativo y constructivo. Desde una perspectiva más amplia, la empatía también nos conecta con nuestra propia humanidad y nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos. Al reconocer las dificultades y emociones ajenas, aprendemos a aceptar y cuidar nuestras propias vulnerabilidades, creando un círculo virtuoso de comprensión y respeto tanto interno como externo. Finalmente, la empatía es una práctica diaria que transforma no solo cómo hablamos, sino también quiénes somos. Al integrar esta capacidad en nuestra comunicación, nos volvemos no solo mejores interlocutores, sino también personas más conscientes, solidarias y conectadas con el mundo que nos rodea. La empatía nos abre la puerta a una comunicación que no solo informa, sino que también sana y transforma. En resumen, la empatía es el puente que conecta la inteligencia de nuestras palabras con la profundidad de nuestras emociones y la riqueza de nuestras relaciones. Este capítulo te invita a cultivar esta habilidad con intención y dedicación para que tu comunicación sea un acto de conexión genuina y de humanidad compartida. Capítulo 12. La humildad intelectual como base para una comunicación auténtica. En nuestra búsqueda por hablar con inteligencia, hay un valor que a menudo se pasa por alto pero que es fundamental: la humildad intelectual. La humildad intelectual no es sinónimo de inseguridad o falta de conocimiento, sino más bien la disposición sincera de reconocer los límites de nuestro saber, la apertura para aprender y la capacidad de aceptar que nuestras ideas pueden estar equivocadas o incompletas. En este capítulo exploraremos cómo la humildad intelectual se convierte en la base para una comunicación auténtica, profunda y constructiva. Hablar con inteligencia no consiste en demostrar superioridad o imponer nuestras opiniones con vehemencia. Más bien, implica un diálogo en el que la palabra fluye desde un espacio de respeto, curiosidad y apertura. La humildad intelectual nos permite acercarnos a las conversaciones con la disposición de escuchar verdaderamente, de considerar puntos de vista diferentes y de cuestionar nuestras propias creencias. Esto nos protege del dogmatismo y del ego que bloquean la comunicación y limitan el crecimiento personal. Reconocer que no lo sabemos todo es un acto de valentía y sabiduría. Vivimos en un mundo complejo, donde la realidad se presenta en múltiples dimensiones y perspectivas. Pretender tener siempre la razón es un obstáculo para el aprendizaje y la conexión. La humildad intelectual nos invita a aceptar esta complejidad y a caminar con humildad en el camino del conocimiento. Esto no solo enriquece nuestras conversaciones, sino que también nos libera del peso de la necesidad de tener la última palabra o de convencer a los demás. Cuando cultivamos esta humildad, la comunicación se transforma en un espacio de exploración conjunta. En lugar de buscar ganar un debate o imponer una idea, buscamos comprender, dialogar y construir significado en conjunto. Esta actitud genera confianza y facilita el intercambio genuino de ideas.
Además, la humildad intelectual favorece la creatividad porque nos permite cuestionar lo establecido y abrirnos a nuevas posibilidades. La humildad también es un antídoto frente a la arrogancia y el prejuicio, que son enemigos de una comunicación inteligente. Cuando creemos que ya sabemos todo, dejamos de escuchar, juzgamos al otro y cerramos la puerta a la diversidad. En cambio, la humildad nos hace reconocer el valor de la diversidad de pensamientos y experiencias y nos invita a aprender de cada persona que encontramos. Es importante entender que la humildad intelectual no significa renunciar a nuestras convicciones o a nuestra voz propia. Más bien, es un equilibrio entre sostener nuestras ideas con firmeza y estar dispuestos a revisarlas y a dialogar. Este equilibrio es delicado, pero es el que permite mantener una comunicación auténtica y respetuosa, donde todas las voces tienen espacio. También, la humildad intelectual nos conecta con la honestidad consigo mismo. Requiere un ejercicio constante de autoevaluación y de reflexión sobre nuestras motivaciones, prejuicios y limitaciones. Este proceso nos hace más conscientes de nosotros mismos y nos ayuda no solo a mejorar nuestra manera de hablar, sino también nuestra forma de ser. En las relaciones personales y profesionales, la humildad intelectual genera un clima de respeto y colaboración. Las personas se sienten más libres para expresar sus ideas y emociones, sabiendo que serán recibidas con apertura y sin prejuicios. Esto fortalece la confianza y permite construir vínculos más sólidos y genuinos. Finalmente, la humildad intelectual es una invitación a vivir con mente abierta y corazón receptivo. Nos invita a abrazar la incertidumbre, a valorar el aprendizaje continuo y a entender que la comunicación inteligente es un camino sin fin, un proceso de crecimiento constante. Al integrar esta actitud en nuestra vida diaria, hablamos no solo con inteligencia, sino con sabiduría y humanidad. En resumen, la humildad intelectual es la base esencial para una comunicación auténtica y enriquecedora. Nos permite dialogar con respeto, aprender de la diversidad y crecer como personas y comunidad. Este capítulo te invita a cultivar esta virtud para que tu palabra sea un puente de conexión y no un muro de separación. Capítulo 13. El poder de las preguntas en la comunicación inteligente. En el arte de hablar con inteligencia, las preguntas juegan un papel esencial y a menudo subestimado. Más que simples herramientas para obtener información, las preguntas son poderosos vehículos para abrir diálogos, estimular el pensamiento, generar comprensión y crear conexiones profundas entre interlocutores. En este capítulo, exploraremos el poder transformador de las preguntas en la comunicación y cómo aprender a formularlas con intención y sensibilidad puede elevar la calidad de nuestras conversaciones y relaciones. Las preguntas tienen el potencial de cambiar el rumbo de una conversación. Una pregunta bien formulada puede invitar a la reflexión, romper barreras emocionales, aclarar malentendidos o revelar aspectos ocultos de una situación. Por el contrario, preguntas mal planteadas pueden cerrar puertas, generar defensas o limitar la comunicación. Por eso, la capacidad de preguntar con inteligencia es una habilidad que vale la pena cultivar. Una de las características más importantes de las preguntas en la comunicación inteligente es su intención. No todas las preguntas buscan simplemente obtener una respuesta. Muchas tienen la intención de comprender, explorar o conectar. Por ejemplo, una pregunta abierta invita a la otra persona a expresar sus pensamientos y sentimientos con libertad, mientras que una pregunta cerrada limita la respuesta a un sí o un no. Elegir el tipo de pregunta adecuado según el contexto y el objetivo de la conversación es fundamental para fomentar un diálogo auténtico y enriquecedor. Además, las preguntas pueden reflejar respeto y atención. Cuando preguntamos con interés genuino, demostramos que valoramos la opinión y la experiencia del otro, lo que fortalece la confianza y la conexión. Por otro lado, preguntas hechas con juicio o con la intención de poner a prueba pueden generar tensión y resistencia. La actitud con la que formulamos las preguntas, entonces, es tan importante como las palabras mismas. El poder de las preguntas también radica en su capacidad para estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Preguntas como ¿qué te llevó a esa conclusión?
o ¿cómo te sentirías si intentaras esto de otra manera?, invitan a explorar nuevas perspectivas y a cuestionar creencias o hábitos establecidos. Este proceso no solo enriquece la conversación, sino que también promueve el aprendizaje y el crecimiento personal. En el ámbito interpersonal, las preguntas facilitan la empatía y la comprensión profunda. Preguntar sobre los sentimientos, experiencias y motivaciones del otro abre espacios para que se siente escuchado y valorado. Esta práctica fortalece los vínculos emocionales y ayuda a resolver conflictos al aclarar malentendidos y necesidades subyacentes. Sin embargo, es importante ser conscientes del momento y del contexto para hacer preguntas. No todas las preguntas son bien recibidas en cualquier situación, y forzar una pregunta puede generar incomodidad o rechazo. La sensibilidad para detectar cuándo es adecuado preguntar y cuándo es mejor simplemente escuchar es parte de la inteligencia comunicativa. También, formular preguntas efectivas requiere práctica y reflexión. A veces, nuestras preguntas reflejan nuestras propias inquietudes, prejuicios o inseguridades. Aprender a diseñar preguntas desde la curiosidad genuina, la empatía y el respeto requiere un trabajo consciente y un autoexamen constante. Por último, el arte de preguntar nos invita a adoptar una actitud humilde y abierta. En lugar de asumir que tenemos todas las respuestas, las preguntas nos recuerdan que siempre hay algo nuevo por descubrir en cada conversación y en cada persona. Esta disposición a aprender y explorar hace que la comunicación sea un proceso dinámico y enriquecedor. Capítulo 14. El silencio como herramienta poderosa en la comunicación inteligente. En la mayoría de las conversaciones tendemos a valorar sobre todo las palabras, a llenarlas de contenido y ruido, y muchas veces subestimamos el valor del silencio. Sin embargo, el silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de significado, una pausa que puede potenciar el mensaje, generar profundidad y abrir nuevas posibilidades de comprensión. En este capítulo, exploraremos el papel crucial que el silencio juega en la comunicación inteligente y cómo aprender a usarlo conscientemente puede transformar la calidad de nuestras interacciones. El silencio tiene muchas funciones en el lenguaje y en la comunicación. Puede expresar respeto, reflexión, dolor, desacuerdo o simplemente ser una invitación a la introspección. En un diálogo, el silencio puede ser un espacio para que las ideas se asienten, para que las emociones se procesen y para que el interlocutor se sienta escuchado y valorado. Aprender a reconocer y utilizar el silencio es una habilidad que aporta poder y elegancia a nuestras palabras. En la cultura contemporánea, donde la velocidad y la inmediatez parecen dominar, el silencio suele ser percibido como incómodo o como una señal de que algo anda mal. Sin embargo, esta percepción es limitada y nos priva de una dimensión fundamental de la comunicación. El silencio nos ofrece la oportunidad de pausar, de respirar, de conectar con nuestro interior y con el otro desde un lugar de calma y presencia. Uno de los usos más valiosos del silencio es en la escucha activa. Cuando verdaderamente escuchamos, no solo esperamos el momento para responder, sino que damos espacio al otro para que se exprese plenamente, incluso en su silencio. Este espacio crea un ambiente de respeto y confianza, donde la persona se siente acogida y comprendida. Muchas veces, el silencio habla más que las palabras y permite que emerjan verdades profundas que no se podrían decir de otra manera. El silencio también puede ser una herramienta poderosa para manejar situaciones difíciles o conflictos. En lugar de reaccionar impulsivamente o llenar los vacíos con palabras que pueden aumentar la tensión, saber guardar silencio nos permite ganar perspectiva, controlar las emociones y responder con mayor sabiduría y calma. Esta pausa reflexiva puede cambiar el curso de una conversación, transformando la confrontación en diálogo. Además, el silencio invita a la introspección y al autoconocimiento. En medio del ruido constante, encontrar momentos de silencio es un acto de cuidado personal que nos conecta con nuestras emociones, pensamientos y necesidades auténticas. Esta conexión interna nos permite comunicarnos desde un lugar de verdad y coherencia, enriqueciendo nuestras palabras y nuestras relaciones.
El silencio, sin embargo, no es pasividad ni indiferencia. Usado con intención, es una forma activa de comunicación que exige valentía y sensibilidad. Requiere superar el miedo a la incomodidad, a la sensación de vacío o al juicio de los demás. Cultivar el silencio es cultivar la presencia plena, la atención consciente y la capacidad de estar realmente con el otro. En muchas tradiciones y prácticas espirituales, el silencio es considerado una vía hacia la sabiduría y la conexión profunda. Al integrar esta dimensión en nuestra comunicación cotidiana, abrimos un espacio para la autenticidad, la creatividad y la paz interior. El silencio nos recuerda que no siempre es necesario llenar los espacios con palabras, sino que a veces el verdadero diálogo ocurre en la pausa. En conclusión, el silencio es una herramienta poderosa y esencial en la comunicación inteligente. Nos permite escuchar con profundidad, responder con sabiduría y conectar desde la autenticidad. Este capítulo te invita a experimentar y abrazar el silencio en tus conversaciones para que tu palabra gane peso, sentido y humanidad. Capítulo 15. La coherencia entre lo que decimos y lo que somos. Hablar con inteligencia va mucho más allá de dominar técnicas retóricas o de elegir las palabras adecuadas. La comunicación auténtica y poderosa nace cuando existe una coherencia profunda entre lo que decimos y lo que realmente somos. Esta coherencia es el puente que conecta nuestra palabra con nuestra identidad y que permite que nuestras expresiones sean percibidas como genuinas, confiables y transformadoras. En este capítulo exploraremos por qué la coherencia interna es una piedra angular para hablar con inteligencia y cómo cultivarla en nuestra vida cotidiana. Desde muy temprano en nuestra existencia, aprendemos que la comunicación no es solo una cuestión de palabras, sino también de acciones, emociones y actitudes. Cuando lo que decimos se alinea con lo que sentimos y con nuestras acciones, generamos confianza y respeto. Por el contrario, la incoherencia entre palabra y realidad provoca desconfianza, confusión y pérdida de credibilidad. Por eso, la inteligencia comunicativa implica un compromiso con la verdad personal y con la integridad. La coherencia entre lo que decimos y lo que somos requiere un proceso de autoconocimiento y autenticidad. Es necesario mirar hacia adentro para identificar nuestras verdaderas creencias, valores y emociones. Muchas veces, nuestras palabras pueden ser un reflejo de lo que creemos que los demás quieren escuchar o de un deseo de agradar, más que de nuestra realidad interior. Esta desconexión genera tensiones internas y dificulta la comunicación efectiva. Cultivar esta coherencia implica también asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Hablar con inteligencia es entender que nuestras palabras tienen un impacto real en los demás y en nosotros mismos. Por eso, cada palabra que pronunciamos es una expresión de nuestra identidad y de nuestra ética. Cuando somos conscientes de esto, elegimos comunicar con respeto, honestidad y congruencia. Un aspecto importante de esta coherencia es la congruencia emocional. No basta con decir algo con la boca si nuestro cuerpo, tono y expresiones transmiten otra cosa. La comunicación no verbal representa gran parte del mensaje que enviamos. Por eso, aprender a alinear nuestras emociones con nuestras palabras es fundamental para que la comunicación sea clara y auténtica. Además, la coherencia interna nos permite ser flexibles y humildes. No significa rigidez ni dogmatismo, sino la capacidad de reconocer cuando necesitamos cambiar o ajustar nuestras ideas para que estén en sintonía con nuestro crecimiento personal y con la realidad. Esta flexibilidad fortalece nuestra autenticidad porque demuestra que somos personas en evolución y conscientes. En las relaciones interpersonales, la coherencia es una fuente de estabilidad y confianza. Las personas que comunican desde su autenticidad generan un ambiente donde la honestidad y el respeto florecen. Esto facilita la resolución de conflictos, la colaboración y la creación de vínculos profundos y duraderos. Por otro lado, la incoherencia entre palabra y acción puede causar daños profundos. Cuando alguien promete algo y no cumple, o dice una cosa pero actúa de otra, se rompe el tejido de la confianza. Por eso, la coherencia no solo es una cuestión individual, sino también social y ética.
Finalmente, hablar con inteligencia desde la coherencia nos invita a vivir de manera íntegra, donde nuestras palabras y nuestras vidas se reflejan mutuamente. Esta integridad nos conecta con nuestra esencia y con los demás desde un lugar de verdad y respeto mutuo. Al cultivar esta coherencia, no solo mejoramos nuestra comunicación, sino también nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. En resumen, la coherencia entre lo que decimos y lo que somos es la base para una comunicación auténtica y efectiva. Nos permite hablar con poder, verdad y humanidad. Este capítulo te invita a profundizar en este compromiso contigo mismo y con los demás, para que tu palabra sea un reflejo genuino de tu ser. Capítulo 16. La comunicación como camino de crecimiento y transformación personal. Llegamos al último capítulo de este recorrido por el arte de hablar con inteligencia, y es justo aquí donde se vuelve evidente que la comunicación no es solo una herramienta para transmitir ideas o negociar situaciones, sino un verdadero camino de crecimiento y transformación personal. Hablar con inteligencia es, en esencia, una práctica que nos invita a expandir nuestra conciencia, a descubrirnos a nosotros mismos y a conectar con el mundo de manera profunda y significativa. La comunicación es el puente que une nuestro mundo interno con el externo, y en ese puente ocurre una danza constante entre expresar y escuchar, entre mostrar y comprender, entre ser y recibir. Cuando comenzamos a comunicarnos con intención y autenticidad, nos abrimos a un proceso que nos desafía a mirar más allá de nuestras certezas, a cuestionar nuestras creencias, a explorar emociones y a desarrollar habilidades que nos hacen más humanos y plenos. Cada conversación se convierte así en una oportunidad para el aprendizaje, para la empatía y para la conexión auténtica. Hablar con inteligencia implica no solo elegir bien nuestras palabras, sino también prestar atención a lo que sucede en nuestro interior y en el otro. Nos obliga a estar presentes, a ser conscientes de nuestro impacto y de la riqueza que cada encuentro puede ofrecer. Este acto consciente transforma la comunicación en una experiencia viva, dinámica y transformadora. Además, la comunicación consciente nos ayuda a descubrir patrones limitantes, a identificar prejuicios y a superar miedos que muchas veces nos impiden expresarnos libremente. Al desarrollar esta conciencia, nos volvemos más flexibles y abiertos, capaces de adaptarnos y de enriquecer nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. La inteligencia comunicativa es, por tanto, un camino hacia la libertad interior y hacia la creación de vínculos auténticos. Esta transformación también se refleja en nuestra forma de escuchar. Aprendemos que escuchar no es simplemente esperar el turno para hablar, sino abrir el corazón y la mente para recibir al otro sin juicios ni interrupciones. Escuchar con verdadera atención es un acto de humildad y respeto que nos conecta con la humanidad compartida. Es en esa escucha profunda donde se generan los espacios para la comprensión mutua y el crecimiento conjunto. Por otro lado, hablar con inteligencia nos invita a ser responsables con nuestro lenguaje, reconociendo que nuestras palabras tienen poder y pueden construir o destruir. Esta responsabilidad nos lleva a ser más cuidadosos, a buscar la verdad con respeto y a fomentar el diálogo en lugar de la confrontación. Así, nuestra comunicación se convierte en una fuerza para el bien, para la cooperación y para la paz. La comunicación, entonces, no es solo una habilidad técnica, sino un camino ético y espiritual. Es una invitación a vivir con mayor conciencia, a desarrollar la compasión, la paciencia y la apertura. Nos desafía a trascender el ego y a reconocer la interconexión que existe entre todos los seres humanos. En esta visión, cada palabra, cada gesto y cada silencio tienen un significado profundo y un impacto real. Finalmente, entender la comunicación como un proceso de crecimiento nos ayuda a aceptar que el aprendizaje es continuo y que siempre hay espacio para mejorar. Nos invita a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, a celebrar los avances y a aprender de los errores. Este camino es un viaje sin fin que nos enriquece en cada paso y que transforma no solo cómo hablamos, sino quiénes somos.
En conclusión, la comunicación inteligente es un camino de crecimiento y transformación personal que nos conecta con nuestra esencia y con los demás desde la autenticidad y el respeto. Te invito a seguir recorriendo este camino con curiosidad, humildad y valentía, sabiendo que cada palabra que pronuncias es una oportunidad para crear un mundo más consciente y humano. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.